Bien, bueno, vamos a pasar a ver el segundo patrón de esta clase, el segundo wrapper que vamos a ver hoy. Vamos a empezar, como siempre, con un ejemplo. Fíjense, en este ejemplo estamos viendo un email que me llegó a mi cliente Thunderbird. En este email se ve que hay imágenes que no se cargaron, ¿no? Porque Thunderbird prefirió esperar a ver si yo realmente necesitaba ver las imágenes, ¿sí? Puede ser o que esto sea un email de spam, como es el caso, o puede ser que además yo no quiera perder tiempo, digamos, pensando en la eficiencia, es mejor bajar los mensajes lo más rápido posible al cliente y luego si hay necesidad de tardar un poco más con algún email, se hará, pero recién lo va a hacer cuando yo decida. Acá, como dice, para proteger su privacidad, Thunderbird ha bloqueado el contenido remoto de este mensaje, ya sea por eso, por seguridad o por eficiencia. Las imágenes no se cargaron, ¿está bien? Pero de todas formas, fíjense que sabemos que este email tiene 3 imágenes y tenemos una idea del tamaño de las imágenes, ¿sí? Entonces, hay algo ahí, por más que no estén las imágenes, hay algo que las representa, ¿sí? Lo que está haciendo entonces Thunderbird es cargar el email o las imágenes, mejor dicho, del email, el contenido, bajo demanda, ¿sí? Si pensamos en las fuerzas del problema, de este problema en particular, bueno, tenemos que, en muchos casos, un email puede producir una carga muy lenta porque tiene imágenes pesadas que en realidad ni siquiera serán vistas porque tal vez se borre el email, si es spam se borre directamente. Entonces queremos evitar el costo de leer esta imagen hasta tanto sea necesario mostrarla, ¿sí? Pero como les decía, igualmente necesitamos un representante de la imagen de manera de darle al cliente de email un objeto que, bueno, actúe como el cliente espera, ¿sí? Que pueda recibir los mensajes como si fuera un objeto real, una imagen real. Entonces, la solución es crear como si fuera una imagen falsa, ¿sí? Un representante, digamos, de esa imagen que debe responder a los mensajes de la imagen verdadera, o sea que mantiene el protocolo de la imagen verdadera. Algunos de esos mensajes sabe cómo responder, por ejemplo, sabe cuál es el tamaño de la imagen, pero para otros, por ejemplo, para mostrar la imagen, necesita, bueno, ir a buscarla al servidor. O sea, este representante es el que se va a ocupar de ir a buscar o de crear el objeto real, ¿sí? O ir a buscarlo donde sea que esté, sabe cómo ir a buscarlo, puede leerlo y puede reenviarle en ese momento los mensajes necesarios. Muy bien, entonces la solución, vista en un diagrama de clases, se ve más o menos así. En realidad este es el ejemplo que está en el libro, que en vez de un lector de email trata de un editor de documentos, pero bueno, en vez de document editor tendríamos email reader o algo así. La cuestión es que tenemos esta jerarquía, esto es lo importante, esta jerarquía que acá se llama graphic. Fíjense que tiene una subclase imagen, image, que viene a representar a la imagen verdadera, y tiene un image proxy. Así se lo llama a este representante. Es un proxy, ¿sí? El proxy se comporta como si fuera una imagen normal, entonces por eso pertenece a la misma jerarquía que image, responde exactamente a los mismos mensajes, tiene el mismo protocolo, pero fíjense, en el caso del mensaje getExtend, si miran el código en C++,
lo que hace es, si la imagen, bueno, como dice acá, si la imagen es igual a 0, no está cargada, entonces retorna el tamaño que tiene guardado el proxy. Conoce el tamaño. Fíjense que el proxy tiene el nombre del archivo. Bueno, en este caso tendríamos que, en el caso del email, lo que tendría es la dirección del servidor donde ir a buscar la imagen real, ¿sí? Y el tamaño, este extent es el tamaño. Entonces, si la imagen no está cargada, retorna lo que está en esa variable, extent. Pero si la imagen sí está cargada, entonces le reenvía el mensaje. Dice return image get extent. Ahora, en el caso de draw, el proxy no puede dibujar la imagen, no se puede mostrar. Entonces sí o sí la tiene que ir a cargar. Entonces lo que dice es, si la imagen no está cargada, la carga y luego le envía el mensaje draw para que se dibuje. ¿Sí? Bien, entonces esto es un caso del patrón proxy. ¿Sí? El patrón proxy tiene como propósito proporcionar un intermediario de un objeto para controlar su acceso. Se usa cuando se necesita una referencia a un objeto que sea más sofisticada o más flexible según el uso que le vayamos a dar. Lo que hace entonces el proxy es colocarse como intermediario, respetando el protocolo del objeto que está reemplazando, ¿sí? Fíjense que en eso se parece al decorator. Después vamos a hablar bien de las diferencias, pero para que vayan pensando, se pone de intermediario y está en la misma jerarquía. Pero los proxies no se anidan. Entonces el proxy tiene una relación directa al real subject, que es al objeto real, ¿sí? De manera de, en su momento, reenviarle, si es necesario, los mensajes que le tiene que reenviar, ¿sí? El proxy se usa para muchas cosas. Acá hay, bueno, en general podemos hablar de tres grandes aplicaciones del proxy. Es un patrón muy usado. Es lo que nos permite tener, por ejemplo, objetos distribuidos, ¿sí? Bueno, hablemos entonces de las aplicaciones del proxy. Lo que se llama proxy virtual, ¿sí? Es aquel que simplemente demora la construcción de un objeto hasta que sea realmente necesario. Es el caso del ejemplo que vimos, ¿sí? Entonces, un proxy virtual, por ejemplo, es el que se va a usar en una base de datos, ¿sí? Yo no voy a ir a buscar a la base de datos el objeto y traerlo a memoria hasta tanto no se necesite realmente. Después tenemos proxy de protección, que es aquel que restringe el acceso a un objeto por seguridad. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Y luego tenemos proxy remoto, que es el que les decía, se usa en los casos que tenemos objetos distribuidos, ¿sí? Entonces en la máquina, en cada servidor yo voy a tener, o en cada cliente voy a tener un proxy del objeto, y recién cuando el objeto real sea necesario, haya que ir a buscarlo, el proxy se va a encargar de hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de proxy de protección. Fíjense, tenemos un ejemplo muy simple, ¿sí? Una cuenta bancaria, pero para el caso nos sirve para darnos cuenta cómo funciona. Fíjense que del lado izquierdo tenemos la clase Bank Account y, bueno, tres mensajes muy simples, que es retornar el balance, depositar sumándole un amount al balance y hacer un withdraw restando an amount del balance, ¿sí? Son tres simples mensajes. Por otro lado, a la derecha tenemos la clase Bank Account Proxy. Como dijimos, tiene que pertenecer a la misma jerarquía, tiene que responder a los mismos mensajes. Entonces vamos a encontrar los tres mismos mensajes: balance, deposit y withdraw.
Pero fíjense que lo primero que hace en cada uno de estos mensajes es chequear el acceso. Llama a un mensaje interno que es check access, que se fijará, bueno, si tiene los permisos correspondientes para acceder. Y luego, en ese caso sí, a la cuenta verdadera que este Bank Account Proxy conoce por su variable instancia Real Account. Esa es la cuenta bancaria. Fíjense que está siempre creada. No es que se crea más tarde, no es una carga bajo demanda. Está creada. Lo que está haciendo el proxy en este caso es, antes de reenviarle el mensaje, chequear que tengan los permisos correspondientes, ¿sí? Entonces, balance, deposit, withdraw, se ven igual. Primero se hace el check access, si eso es correcto, entonces se redirige el mensaje a la cuenta real, ¿sí? En este caso, fíjense que los mensajes estos también se podrían ver como un decorator, donde se agrega algún comportamiento y luego se redirige a el objeto real, el mensaje. Bien, después tenemos los proxies de acceso remoto, como les decía, que son muy utilizados, por supuesto, para tener objetos distribuidos en otro espacio de memoria, ¿sí? Entonces, en este caso, el proxy es el que se encarga de empaquetar el request, cuando se le envía un mensaje, enviarlo a través de la red al objeto real, esperar la respuesta, desempaquetar la respuesta y retornar el resultado, ¿sí? El proxy se suele usar con otro patrón que se llama broker, ¿sí? Que no está, es un patrón que no está en el libro Gang of Four, está en otro libro que se llama Gang of Five, que salió al año del libro de Gang of Four. Tiene patrones un poco más generales, como en este caso el broker es un patrón bastante grande. Vuelve a describir el patrón proxy y tiene patrones más de arquitectura, se llaman. Hay un patrón, por ejemplo, layered architecture o pipes and filters y cosas por el estilo. Bien, esto solo para que lo sepan, el proxy en este contexto se usa con este otro objeto que se llama broker, que es el que sabe exactamente dónde están ubicados cada uno de los objetos reales, ¿sí? Es como que tiene unas páginas amarillas de dónde está cada objeto. Bien, entonces, terminando ya con el proxy, ahora vamos a ver un poco más sobre la implementación, pero pensemos entonces en las semejanzas y diferencias entre estos tres patrones estructurales que se los llama a los tres wrappers, que son el adapter, el decorator y el proxy. Son todos patrones estructurales con diagramas de objetos, ¿no? De clases, ¿no? El diagrama de objetos es similar. ¿Por qué? Porque los tres se ponen en el medio entre el cliente y el objeto. Tienen distinto propósito, pero todos actúan como envoltorio del objeto, como intermediario del objeto, por distintas razones. ¿Por qué se los llama wrappers? Bueno, porque ahora les voy a mostrar. En esta animación podríamos pensar como que es un envoltorio que no permite que el cliente acceda directamente al objeto real, sino que tiene que pasar a través de este envoltorio, ¿sí? Como en el caso de un regalo. El decorator es justamente como si le pudiéramos poner varios envoltorios a un regalo, ¿sí? Yo ahora para el cumpleaños de mi hijo, que fue hace unos días, le regalábamos algo pequeño, entonces lo puse, lo envolví con distintos papeles, lo fui haciendo más grande, después lo puse dentro de otra caja, esa caja fue adentro de otra caja,
y esa caja fue adentro de una bolsa y quedó como si fuera un regalo bastante grande. O sea que le puse muchos decoradores que, bueno, cambiaban un poco la presentación del regalo, digamos. Veamos ahora los 3 diagramas de clase de los 3 patrones. Fíjense, tenemos a la derecha arriba el decorator, ¿sí? El decorator en la misma jerarquía que el componente que decora, con una relación del decorator hacia la superclase que nos permite anidamiento, ¿sí? A la izquierda del decorator tenemos el proxy, que se ve semejante en cuanto que hay una superclase, tenemos a la izquierda, en este caso este real subject, que sería como el componente concreto, y a la derecha el proxy, pero fíjense que acá, o sea, mientras se respeta el protocolo, porque están todos en la misma jerarquía, el proxy tiene una relación directa al real subject, no pasa por la superclase, porque yo no puedo anidar proxies, no tendría sentido. En el caso del adapter que tenemos abajo, el adapter tampoco se anida, pero acá la diferencia es que el adapter está en una jerarquía diferente del adaptee, del adaptado, porque justamente lo que hace el adapter es traducir de un mensaje que envía el cliente a lo que el adaptado puede llegar a responder. Bueno, en realidad, una vez visto lo que vimos del patrón proxy y habiendo hecho la comparación entre los 3 wrappers, podríamos quedarnos con eso. Pero los curiosos, si quieren, sigan mirando, que tenemos algún detalle más sobre la implementación del proxy. Sobre todo pensando, vamos a suponer un proxy virtual, ¿sí? Que se usa para implementar objetos de una base de datos. Imagínense un framework de base de datos como Glorp, por ejemplo, para Smalltalk, ¿sí? En este framework, cualquier clase puede llegar a ir a la base de datos. Entonces yo necesitaría, con lo que vimos hasta ahora del patrón proxy, una clase proxy por cada clase que yo vaya, como representando a cada clase que yo vaya a querer guardar en la base de datos, ¿sí? Con lo cual tendremos que duplicar todas las clases de nuestro dominio haciendo proxies de cada una y que cada una implemente todos los mensajes de la clase real, de la clase del objeto real, solo para que en su momento vaya a buscar el objeto y le redirija los mensajes. Eso sería muy costoso, imposible de realizar, ¿verdad? Entonces, para los curiosos que quieren saber, ¿se hace así el proxy realmente o se puede implementar de otra manera? Se puede implementar de otra manera, ¿sí? Y es usando reflexión, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto, pero es para que tengan una idea de lo poderoso que es el lenguaje Smalltalk, así como otros lenguajes que tienen reflexión, como Ruby, para permitir este tipo de mecanismos, ¿sí? Pero para entender cómo se implementa el proxy usando reflexión, primero tenemos que repasar cómo es el method lookup y hablar de este mensaje does not understand, que está definido en object. Entonces, para repasar esto, vamos a ir unas transparencias para atrás. Vamos a ver acá este dibujo de jerarquía. Con el dibujo de la jerarquía de decorator podemos hablar del método lookup. Les voy a pedir que se imaginen que tenemos un objeto que es una instancia de concrete decorator B, ¿sí? La clase que tenemos más abajo a la derecha en la jerarquía de decorator. Entonces tenemos un objeto que es instancia de esa clase, al que se le manda un mensaje, M1, ¿sí? ¿Cómo funciona el método lookup? Cuando este objeto recibe el mensaje M1, lo que hace, esto es como está implementada en la máquina virtual, va a buscar un método que se llame M1
en la clase del objeto, o sea, en concrete_decorator_b. ¿Qué pasa si no encuentra M1 en esa clase? Lo va a buscar en la superclase, en este caso en decorator. Busca si hay un método en la definición de la clase decorator que se llame M1. Vamos a suponer que no lo encuentra. Bueno, va a ir a buscarlo entonces en la clase component, ¿sí? No lo encuentra, supongamos que no lo encuentra. Bueno, lo termina buscando en object, que es la raíz de la jerarquía. ¿Y qué pasa si no lo encuentra en la clase object? Lo que pasa es que se ejecuta automáticamente, es como que se envía el mensaje does not understand. Volvemos a la transparencia que teníamos antes. Fíjense, el does not understand recibe como parámetro un objeto mensaje, ¿sí? En realidad, lo que hace la máquina virtual cuando envía el mensaje does not understand al objeto receptor, o sea, se lo va a mandar a concrete_decorator_b, lo que le manda como parámetro es lo que se llama una reificación o una objetización del mensaje como argumento. Lo convierte a ese mensaje en un objeto, ¿sí? Recuerden que en Smalltalk todo es un objeto. Así que el envío de mensajes también es un objeto, que es lo que se envía como parámetro en el does not understand, ¿sí? Es una instancia de la clase message que contiene el selector, o sea, el nombre del mensaje, en nuestro caso era M1, y un arreglo con los argumentos, ¿sí? ¿Qué pasa en general cuando, o sea, cómo es la implementación del does not understand en object? Bueno, pasa que algo como lo que ven acá, se va a abrir, o sea, se levanta una excepción, ¿sí? Si miran el código del método does not understand en object, van a ver que lo que hace es crear una excepción, levantar una excepción, ¿sí? Y se me va a mostrar una ventana como para que yo pueda debuguear el código, ¿sí? Yo en este caso lo que hice fue mandarle el mensaje hoy a la clase date. Lo puse en un playground, ¿sí? Entonces, bueno, no hay mucho, le hice un do it en el playground, así que no hay mucho más interesante para ver. Pero lo que hace entonces el does not understand es abrirme esta ventana como para que si yo tuviera algo para mirar en la cadena de mensajes, podría mirar qué pasó, ¿no? ¿Cuál es el error? Pero bueno, esto es muy poderoso porque entonces piensen que yo podría cambiar cómo se responde hasta a este mensaje does not understand. Podríamos, por ejemplo, examinar el contexto en el que ocurrió el error, podríamos cambiarlo y continuar la ejecución, ¿sí? Y esto es lo que hace el proxy. Entonces voy a tener una subclase, una clase que se llame proxy, que en el caso que o sea, va a recibir un mensaje que no entiende, entonces redefine este método does not understand, que recibe el mensaje. ¿Y qué hace? Se lo manda al objeto real, ¿sí? Entonces, cada envío de mensajes a instancias de proxy, si proxy no sabe responder a ningún mensaje, va a terminar en un does not understand, donde el proxy manipula el mensaje para enviárselo al objeto real, por ejemplo. Entonces, pensando, por ejemplo, cómo sería entonces una implementación del image proxy, pensando en imágenes que están en un archivo en el disco, ¿sí? Bueno, el image proxy, entonces, lo único que necesita implementar es este mensaje does not understand a message, que lo que hace es ir a buscar la imagen real al disco, fíjense con el image reader from file, filename es el nombre del archivo donde está la imagen, eso trae la imagen
y luego a la imagen le tiene que mandar el mismo mensaje message que fue enviado antes. ¿Cómo hace para enviarle ese mensaje? Recordemos que dijimos que en un message tenemos el selector, o sea, el nombre del mensaje y los argumentos. Al selector lo obtengo mandándole el mensaje selector a message y a los argumentos los obtengo enviándole el mensaje arguments a message. ¿Y cómo hago entonces para que el objeto imagen, para enviarle message al objeto imagen, le mando al objeto imagen el mensaje perform with arguments? ¿Sí? Entonces fíjense, se le manda a image perform el nombre del mensaje with arguments, el array con los argumentos. Y listo. ¿Sí? Fíjense cómo sería, por ejemplo, el bank account proxy. En vez de tener un mensaje balance, un mensaje deposit, un mensaje withdraw, lo único que podría implementar es does not understand. Para que primero haga el chequeo del acceso y si tiene acceso, si tiene los permisos, redirige a la cuenta real el mensaje de esta forma, enviándole perform with arguments. Y eso hace bastante más fácil entonces poder usar el proxy para diferentes cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar muy poquito para que ustedes tengan una idea de qué es reflexión. Un programa reflexivo es aquel que se dice que puede razonar sobre sí mismo, lo que implica dos cosas. Es que puede observarse y que puede cambiarse dinámicamente. El hecho de que pueda observar su ejecución, eso se lo llama introspección. Se puede observar. Java es un lenguaje que provee introspección. ¿Sí? O sea, se le agregó esa parte de la reflexión en algún momento, porque si no era imposible de programar en algún momento con Java. Pero por otro lado está esta posibilidad de cambiarse dinámicamente. Es decir, por ejemplo, que yo pueda agregar mensajes a un objeto dinámicamente o quitárselos. ¿Sí? Eso se llama intercesión. Entonces, este mecanismo que provee Smalltalk a través de cambiar el does not understand, eso es intercesión. Yo puedo cambiar, manipular las cosas, ¿sí? Pero para eso, primero se requiere poder tratar a todo como un objeto, ¿sí? Poder expresar esto de la reificación, es la objetivización de cada cosa, ¿sí? Todos son objetos y el estado de ejecución son objetos también, ¿sí? Entonces, el contexto de ejecución es un objeto, el envío de mensajes, el método en sí mismo y demás, ¿sí? Entonces, esto es un mecanismo muy poderoso que tienen los lenguajes, lo que sí hay que usarlo con cuidado, ¿sí? Porque puedo hacer cosas peligrosas que rompan un programa y además las herramientas de refactoring no funcionan correctamente cuando se utiliza reflexión.